ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos en una edición más de Rostros de la Cultura en el programa correspondiente a la fecha 6 de mayo de 2023. Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio al escritor, maestro, tallerista, promotor cultural, Luis Humberto Croswell. Luis Humberto, bienvenido a Rostros de la Cultura. Hola, buenos días, Pedro. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí en Rostros de la Cultura conversando acerca de tu obra, pero quiero que empecemos hablando el programa, hablando de este personaje al cual tú le has rendido un sentido, justo y merecido homenaje, que es Eber Axel. Eber Axel falleció, como con muchos amigos nuestros, familiares, conocidos, en la pandemia, y tú te has dedicado a promover su obra. Primero publicaste un libro, y luego acabas de lanzar muy recientemente, hace unos cuantos meses, un video muy importante. ¿Por qué es tan importante Eber Axel, Luis Humberto? Pues me parece a mí que es una persona muy relevante, bueno, aparte de lo personal por haber sido mi amigo de tantos años, pero una persona muy relevante en el sentido artístico y cultural en Tijuana. Yo creo que dejó una marca, no solo a través de su trabajo como teatrero, como director de teatro, que montó muchísimas obras, sino también como maestro. Sí, como formador de actores. Me parece que su trabajo merece ese reconocimiento. Y sobre todo la idea de que el teatro es efímero, ¿no? O sea, claro. Ahora se hace una presentación en un foro y lo que vemos y lo que tenemos la suerte de presenciar ese evento es como simplemente es algo que se va, ¿no? Que nos queda en la memoria. Ahora se puede grabar en video, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, nunca será lo mismo. ¿Desde cuándo data tu amistad con Eber Axel, Luis Humberto? Yo conocí a Eber, yo era alumno de la Prepa Lázaro Cárdenas, y de entonces data, estamos hablando de 1980. Sí, él ya no era alumno, él ya había egresado de la prepa y estaba estudiando Derecho en la UABC. Pero regresaba al taller de teatro, los visitaba, todavía contaban con el apoyo de él, todavía se presentaba en funciones del taller de teatro de la preparatoria Lázaro Cárdenas. En ese tiempo yo me interesé también en el teatro y empezamos pues una amistad de toda la vida. Claro. Y trabajaste con él, hicieron proyectos en conjunto también, ¿no? Bueno, sí, claro, en la medida que digamos que creció él como actor y como director de teatro, pues yo también iba creciendo haciendo mi carrera como escritor. Entonces también pues hice algunos textos para él, colaboré con algunos cuentos que él y eso también, esa relación de trabajo pues la seguimos toda la vida, ¿no? Claro. Entiendo que en un principio el proyecto original de Idos de la Mente era una lectura en atril que lo pensaste a trabajar con él, ¿no? Mi novela, que eventualmente se llamó Idos de la Mente, originalmente empezó como un texto escrito para Ebert. Sí. La idea era un texto escrito que se leyera en público a varias voces, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que se conoce como teatro en atril, ¿no? En donde los actores están participando, leyendo, pero también actuando los personajes. Lo que hizo Ebert fue no ponerlos en atriles, sino ponerlos en una mesa. Él mismo decía que era teatro en mesil, ¿no? Le dio la vuelta. Ajá. Le dio la vuelta y bueno, y tuvo funciones durante 20 años, impresionante, ¿no? Todavía yo creo que los actores, si los invitan, todavía hacen una representación de ese montaje, ¿no? Pues no sería mala idea invitarlos algún día al programa, oye, y hacer una breve lectura. ¿Aceptarían? Estaría muy bien, ¿eh? Yo creo que les encantaría. Bien. Bueno, y con ese motivo lanzaste recientemente, dirigiste y promoviste un documental en memoria de Eber Axel. Háblame un poco, ¿qué es lo que tratas de expresar ahí? Porque es un conjunto de voces que descubren un poco al personaje, ¿no? Pues bueno, precisamente a partir de nuestra amistad hacemos este proyecto pues de documental, de película, ¿no? En donde recorremos, digamos, a partir de mi relación con él, recorremos la vida de Ebert, de todo su trabajo, de todo lo
que significó para mí estar trabajando a su lado, ¿no? Como este gran artista que fue. El proyecto lo desarrollamos principalmente 3 personas, el actor Carlos Corro, como guionista Carla Rojas, y yo acabé siendo el director del proyecto. Bien, nos has hecho el favor de traernos un fragmento de 4 minutos, lo vamos a proyectar en pantalla en este momento para después seguirlo comentando. Corre video, producción, por favor. Está con nosotros Luis Humberto Croswell. Bienvenido, Luis Humberto. Un placer, Jaime, gracias por la invitación. Algo pasó. No tiene audio, producción, el video. Y pues nunca más dejé de estar en el... Bueno, se puede apreciar que son distintos testimonios alrededor de la figura y la obra de Ever Axel. Aquí está Carlos Corro. La Compañía del Sótano cumplía 10 años habiendo montado 12 obras y realizado más de 600 funciones en la Casa de la Cultura. ¿Cómo lo hizo? Bueno, siempre que la gente habla de Ebert, surge un tema recurrente. Temporadas. Temporada. Cuando estoy en México, algo que me daba mucha envidia, desde que estaba yo, que eran las temporadas. En Tijuana no se podía hacer. Las temporadas eran de 10 funciones y esparcidas en varios meses. Así como, oye, no, esto no hace un espectáculo. Y me di cuenta que en México las temporadas las forma el público, cuando la gente va. Sí. Me di cuenta que aquí en Tijuana nos toca picar piedra, y que nos tocaba gestar público y gestionar su asistencia a través de nuestros espectáculos. Su característica es que no presentaba una obra de teatro una sola vez, sino hacía temporadas, lo cual es algo muy singular de su persona, y no solamente de 50 o de 100 representaciones, estamos hablando incluso de años. Esto sin duda hace una gran diferencia porque crea una oferta que el público tiene en un momento dado a su disposición. No eran por vanidad, no eran por colgarse un número de 100, 200, 500, 1000 representaciones, no. Él lo veía en espíritus alcanzados. Pienso que si Ebert hubiera tenido estas posibilidades de que en Tijuana hubiera más gente asidua al teatro, que hubiera un poquito más de apoyo por parte de las instituciones culturales, creo que las temporadas de la Compañía del Sótano todavía hubieran sido muchísimo más largas. Para 2009, Ebert había dirigido un total de 21 obras en la Casa de la Cultura de Tijuana, muchas de ellas en temporadas largas. Hasta la fecha, la Casa de la Cultura nunca ha visto tantas funciones de teatro. Si sumamos todo su trabajo, hablamos de cerca de 750 funciones. Esto es inédito, histórico. La Casa de la Cultura nunca ha vuelto a abrir sus puertas a tal cantidad de público, ávido por disfrutar puestas en escena. Bueno, pues es un récord este fragmento que nos has compartido, 750 funciones. Tú le llamas inédito, histórico, yo le digo récord, ¿no? Una marca. Difícil de igualar, ¿no? Yo creo que es difícil de igualar, sí.
En esta época en que, digamos, es muy difícil hacer temporadas por cuestiones presupuestales, por cuestiones de espacio, Así es. o simplemente por querer ya brincar al siguiente proyecto, ¿no? Hubo un momento en la historia de la Casa de la Cultura en que la compañía El Sótano que dirigía Ebert estaba montando 3 espectáculos, ¿no? Sí, precisamente por esta idea de que no dejaba uno por montar el siguiente, sino que tenía sus actores trabajando en tres proyectos distintos, ¿no? Entonces teníamos eventos jueves, viernes y sábado, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Claro. Teatro, 3 días a la semana, teatro. Y además se podía contar con que siempre estaban ahí presentándose. Y esa es una labor que Ebert llamaba picando piedra, ¿no? Sí, porque era una labor que él sabía que para juntar público tenía que haber oferta. Sí, muchas veces el público no asistía, sin embargo la oferta crecía, se corría la voz, ¿no? Se hablaba que eran también un producto de calidad, entonces la gente regresaba a la Casa de la Cultura, ¿no? Y eso es muy difícil. Ahora hay movimientos de teatreros más jóvenes que están también impactando de esa forma, pero creo que Ebert fue el primero en hacerlo. Y bueno, yo recuerdo Ebert con estas temporadas anuales de La Campanilla, ¿no? Cada fin de año. La Campanilla se sigue presentando, ¿no? Todo diciembre, ahora después de que se nos fue Ebert en 2020, todavía hubo una función en 2021 y también en 2022, ¿no? Y este diplomado con Bellas Artes, donde había reconocimiento de grado por parte también de Bellas Artes. También es una cosa que una aportación, ¿no? Sí, es una aportación importante, ¿no? En donde no solo preparaba a los actores, sino que obtuvo el reconocimiento y los actores terminaban con un papel, ¿no? Que oficialmente los declaraba actores. Pero había la confianza en el trabajo de Ebert para poder extender ese documento, para ¿no? conseguir estos apoyos, sí que no es una labor muy fácil y sobre todo tan alejado de la Ciudad de México, ¿no? Claro, pues es un personaje muy, muy complejo, Ebert, con distintos ángulos, ¿no? Como director, como maestro y como un promotor también. ¿Dónde se puede ver el documental, Luis Humberto? El documental ahorita lo acabamos, digamos, básicamente de estrenarlo en el Secut. Posteriormente tuvimos una presentación en la Casa de la Cultura y ahorita estamos yendo a donde nos inviten, básicamente. Vamos a estar próximamente en la UABC. Ya tuvimos una invitación de la Ibero. Queremos ir al CUT. Bueno, queremos... No dejes, por favor, de informarnos y nosotros damos a conocer la programación, la calendarización de la exhibición del documental, porque tengo mucho interés en verlo. También. Pero publicaste un libro también con respecto a la obra de... Sí, en el camino, de testimonios también, ¿no? Es una cosa, nosotros para el documental entrevistamos a 50 personas. Ustedes vieron solamente algunas de las voces que aparecen, pero son muchas más. Y en el camino pues dijimos, tenemos este material y ¿por qué no lo convertimos también en un libro? Entonces es un libro que nació paralelamente, digamos, al proyecto del documental. ¿Cuándo fallece Ebert Axel? El 19 de abril de 2020. De 2020, o sea, me da mucho gusto que te hayas interesado y le hayas hecho justicia a un personaje con grandes aportaciones al mundo del teatro y de la cultura de nuestra ciudad. Yo quisiera que más gente lo viera. De hecho, nuestra propuesta pues no es solo presentarlo localmente, sino que llevarlo a otros foros, ¿no? Vamos a estar en un festival de cine latino en Albuquerque, Nuevo México. ¿Cuándo van a estar ahí? Eso es también en unos meses. Estamos abiertos, también estamos esperando también el resultado de un festival también al que solicitamos también para presentarnos. Y así, vamos a seguir, la promoción sigue, porque bueno, estuvimos 2 años dedicados a este proyecto. No vamos a simplemente, digamos, a hacer un par de presentaciones, vamos a querer llevarlo a todos los foros que sea posible. Y una vez que recorran foros y festivales, ¿estarían pensando en subirlo a alguna plataforma digital? No, definitivamente, también? ¿Sí? Definitivamente también una televisora local también ya nos invitó también para transmitir el video. También nos gustaría pues hacerlo también con alguna televisora nacional, si es posible.
Y sí, seguramente lo vamos a estar subiendo a YouTube en su momento, pero todavía, digamos, falta un poco de tiempo. Sí, Queremos claro. agotar todas las instancias. Y bueno, nosotros lo llevamos hasta cafés pequeños. Así a mí, por ejemplo, me dicen, yo les digo, reúnenme 15 personas y yo lo llevo a donde gusten, ¿no? Claro. Vamos y además platicamos, no solo lo mostramos, sino que platicamos lo que representó para nosotros hacer el documental y mucho más allá de la vida de Ever, lo que podemos abordar, porque el documental aborda temas del teatro en general. O sea, esto, por ejemplo, no muestra un aspecto del documental en donde teatreros de todo México dan su opinión sobre lo que es teatro y para qué hacer teatro en este momento, ¿no? Y sus respuestas son muy interesantes porque van desde lo poético a lo filosófico. Y me imagino que también se habla en el documental en algún momento de los problemas a los que se enfrentó un director como Ever, un director local. Sí, bueno, además que era un director, una persona, digamos, con una idea propia, con una ideología muy clara, sí, con la que muchas veces chocó con funcionarios públicos del sector cultural, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a veces hubo represalias en cosas, y esas cosas también están mencionadas en el documental, ¿no? Sí, ¿eso pasa? Sí. Casi no. Casi no. Bueno, pues me da muchísimo gusto que por el afecto que le tenemos a Ever, tú mucho más cercano y la colaboración que has tenido con él, que se rescate la obra, que se rescate y que se promueva una figura como la de él, ¿no? ¿Había algún movimiento que tú encabezabas también para algún salón de la Casa de la Cultura llevara su nombre también? Pues a mí me parece que la Casa de la Cultura, esta parte que ven ustedes en ese fragmento en donde está enfocado en la Casa de la Cultura, se ve a lo largo de todo el documental. O sea, Ever dice, yo a los 4 años me subí a un foro precisamente aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Y es una relación de trabajo que tuvo con esta hermoso edificio y desde toda su vida. Era su casa, ¿no? Era su sede natural, ¿no? Era su sede natural. Él fue maestro ahí durante 35 años. También fungió en su momento como coordinador de la Casa de la Cultura. Claro. No estuvo relacionado con ella toda la vida. Entonces a mí me gustaría, digamos, que ese trabajo, esta labor que él realizó con tanto ahínco, pues de alguna manera se reconociera por la institución, ¿no? Y que la Casa de la Cultura, de alguna manera lo reconociera, digamos, de una manera relevante, ¿no? Luis Humberto, ¿y cuál ha sido la respuesta del público cuando han exhibido el documental, tanto en el Secut como en la Casa de la Cultura? Es decir, han ido, quienes participan en el video, pero han ido gentes que no lo conocieron y ven por primera vez el documental y descubren al personaje. ¿Así ha ocurrido? Eso es una cosa muy bonita, ¿no? Porque se nos ha acercado después tanto la función del Secut como la de la Casa de la Cultura, se nos acerca gente y dice, yo nunca conocía a Ever, pero qué persona tan maravilloso fue y qué gran aportación logró por la cultura en Tijuana, ¿no? Claro. Eso es una cosa muy bonita, porque finalmente eso es lo que queríamos, ¿no? Que el legado de Ever continuara más allá de él, ¿no? Que se mostrara su trabajo y que no quedara en el olvido. Hay una reflexión en el documental de que, los edificios están hechos de ladrillos y de bloques y cosas así, pero finalmente es el esfuerzo humano lo que les da importancia. Los que le da contenido, claro. Uh-huh. Claro. Oye, y hay, además del fragmento que vimos donde Ever está hablando, ¿hay otros que pudiste recuperar de Ever hablando? Sí, claro. Eso donde está es una entrevista más larga, en donde está Ever hablando en la Casa de la Cultura de Tijuana, en el foro, lo entrevistaron para otro proyecto, y luego lo tenemos hablando en distintos canales de televisión, como aparece este fragmento. Lo tenemos después hablando de la Campesinela. O sea, la presencia de Ever ahí como persona, como individuo, con su propia voz, fue muy importante para nosotros mantenerla, ¿no? Entonces él aparece en distintos momentos, claro. Pues que te felicito y me da muchísimo gusto, y Rostros de la Cultura está a tus órdenes para promover, para traer el programa con las fechas, y con muchísimo gusto lo hacemos. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Rostros de la Cultura, transmitiendo por PSN, Primer Sistema de Noticias, canal 45.2. Tengo como invitado, me da mucho gusto, a Luis Humberto Crosthwaite. Regresamos.
Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Seguimos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Luis Humberto Crosthwaite. Acabamos de finalizar el primer segmento dedicado a la memoria y al rescate de la obra del maestro Eber Axel. ¿Algún comentario adicional, Luis Humberto, que quieras agregar a lo que ya hemos dicho de Ebert? Pues bueno, yo creo que es muy importante reconocer el trabajo, digamos, de quienes han aportado a la ciudad, ¿no? Porque muchas veces como que la ciudad creo que pierde su enfoque, ¿no? Hace poco estaba haciendo el recorrido de la historia de Tijuana que aparece en Wikipedia, sí, y bueno, eso seguramente lo hizo algún historiador, pero me llama la atención que no haya ningún evento cultural, ¿no? Se habla de construcción de edificios y se habla de tragedias incluso, ¿no? Pero, por ejemplo, la construcción del Centro Cultural Tijuana, que yo opinaría que es un evento histórico importante, no está mencionado. Asimismo, tampoco se menciona la Escuela Álvaro Obregón, que eventualmente fue la Casa de la Cultura. Entonces, yo siento que muchas veces la ciudad pierde el hilo o el enfoque, ¿no?, de las cosas importantes. A veces se satura, digamos, de otros temas. Y finalmente esta cosa artística y cultural que tiende a trascender mucho más allá, ¿no?, en el tiempo, claro. En el presente no se le ve, ¿no? Se le ve como algo secundario, cuando resulta también muy irrelevante. Cuando me tocó en suerte dirigir el Centro Cultural Tijuana y en el aniversario de los 10 años, tú nos regalaste un testimonio realmente muy bello, muy sentido, muy humano, de que ahí en donde está ubicado el Centro Cultural Tijuana, pues eran las canchas de béisbol y donde en el museo podrías oír los batazos del Boni. ¿Por ahí va? Pues fíjate que yo creo que no lo podríamos llamar canchas, más bien eran lotes baldíos. Eran lotes baldíos, Eran claro. una serie de lotes baldíos y calles. Las calles están muy bien formadas con alrededor de la canalización. La gente de más o menos mi edad se acordará, ¿no?, de cómo estaba ahí. Yo aprendí a manejar en esas calles vacías, ¿no? Por supuesto. Y sí, caminábamos desde donde yo vivía, en la Colonia Marrón, que no está muy alejada de la zona Río. Caminábamos allí, nos acercábamos a la canalización, y en esos lotes baldíos, en donde está ahora Plaza Río y donde está el Centro Cultural Tijuana, ciertamente jugábamos béisbol. Bien. Bien, voy a presentarles a Luis Humberto Crosthwaite porque quiero que empecemos a hablar de su obra. Luis Humberto Crosthwaite nació en Tijuana, Baja California, febrero de 1962, escritor mexicano. Se le reconoce por impulsar la literatura del norte de México a través del estilo de novela policíaca. Estoy leyendo una cita. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1990, Premio de Testimonio Chihuahua 1992, Premio Nacional de Cuento 10º aniversario del Centro Toluqueño de Escritores 1994, miembro del Sistema Nacional de Creadores en México 2001, 2004, 2011, 2012. En el año 2000 hizo la adaptación para cómic de la novela policíaca de Rafael Bernal, El complot mongol, de la cual se publicó solo un fragmento, Ediciones Vid. Más adelante, en 2017, Joaquín Mortis y el Fondo de Cultura Económica publicaron la adaptación completa con ilustraciones de Ricardo Peláez Goicochea. También ha hecho adaptaciones de obras de teatro clásico para grupos teatrales de su ciudad natal. Dirigió el proyecto editorial independiente Lloremito, cuya función era promover a los autores del norte de México. Entre 2002 y 2010 se desempeñó como columnista del diario estadounidense San Diego Union Tribune. Actualmente es profesor invitado del Departamento Español y Portugués de la Universidad de Iowa. Obras publicadas: cuento Marcela y el Rey y al fin juntos. Mujeres con traje de baño caminan solitarias por las playas de su llanto. Bonito título, ese es muy poético. Pedagogía Nacional, publicado por la Universidad Pedagógica Nacional. No quiero escribir, no quiero. Y aquí me vas a explicar por qué no quieres escribir si escribes también. Estrella de la Calle Sexta, Tusquets Editores, incluye El Gran Pretender, que está cumpliendo 30 años y es el motivo por el cual he invitado a Luis Humberto. Instrucciones para cruzar la frontera, que yo creo que esas hay que irlas actualizando, ¿no, Luis Humberto? Las instrucciones cada vez es más difícil. El Gran Pretender, publicado originalmente en el Fondo Editorial Tierra Adentro en 1990. La luna siempre será un amor difícil.
Idos de la mente, Aparta de mí este cáliz, Tijuana, crimen y olvido. He enlistado alrededor de 20 obras quizás, pero ¿cómo empezaste a escribir? Me dijiste cuando hicimos la referencia de Veraxel que eras estudiante de la Preparatoria Federal y luego empezaste a tomar un taller de literatura en la Casa de la Cultura. Pues ese mismo año, digamos, yo estoy también muy ligado a la Casa de la Cultura, mi carrera lo está, porque ese mismo año, en 1980, yo entré a un taller de creación literaria en la Casa de la Cultura. Venía un escritor del interior de la República y lo impartía. Éramos un grupo muy pequeñito, pero digamos, esos fueron mis inicios importantes, digamos, porque yo empecé a escribir en la prepa, escribía cosas locas y poemas dedicados a la novia y a las demás chicas ahí en la Lázaro Cárdenas. Pero después los poemitas de amor se fueron convirtiendo en historias y esas historias pues luego las llevé al taller y el taller me motivó mucho a seguir escribiendo. Claro. Sí, entonces eso fueron como mis inicios, ¿no? Entonces, a la par que yo iba haciendo esa carrera, como lo digo, pues también me juntaba con este grupo loco de artistas y bailarines que hacían teatro y hacían espectáculos. Entonces eso también me motivó a mí, digamos, a seguir con mi trabajo. Bien. ¿Y cuándo publicas tu primer libro? Mi primer libro sale en 1988, publicado en Zacatecas, ¿no? Finalmente yo me convertí en un joven escritor errante, ¿no? Salí de Tijuana, estuve un tiempo en Torreón, Coahuila, después me pasé a Zacatecas ahí, y siempre yendo en talleres, ¿no? O sea, entonces, digamos, la aventura de vivir, más aparte el trabajo riguroso de la escritura, me pasaba de un taller a otro y finalmente en un taller en Zacatecas me propusieron escribir un libro, ¿no? Y ese se llamó Marcela y el Rey al fin juntos. Y de ahí, pero no fue, digamos, hasta el año de 2000 que se puede decir que entré como a las grandes ligas, ¿no? Las grandes ligas de las editoriales comerciales. Sí. Cuando me hacen una llamada de la Ciudad de México para invitarme a participar en Tusquets Editores. Entonces, el editor de entonces de Tusquets estaba interesado en publicar a gente de afuera digamos, de la provincia mexicana, ¿no? Entonces, claro, me invitó a mí, invitó de Sinaloa, invitó a Elmer Mendoza, de allí Cristina Rivera Garza de Tamaulipas, ¿no? Entonces, éramos toda una serie de escritores de fuera, ¿no? Muy jóvenes en ese momento. Muy jóvenes, y estábamos empezamos a hacer nuestras carreras ahí. Y ese fue como, digamos, el primer gran impulso que recibimos. Oye, pero Tusquets es una plataforma importantísima, ¿no? Se distribuye en todo Hispanoamérica. Sí, ciertamente, y estuve yo en Tusquets ahí durante muchos años. Finalmente, después publiqué unos libros fuera de Tusquets, pero luego Tusquets me los reeditó, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro en Tusquets, entonces? Estrella de la calle Sexta, que curiosamente contenía 3 relatos y uno de ellos es El Gran Pretender. El Gran Pretender había sido publicado originalmente unos años antes, pero ese fue precisamente ese texto el que llamó la atención del editor, de Aurelio Major, ¿no? Y él me invitó. ¿Es la portada que estamos viendo en este momento en pantalla? Esa es Estrella de la calle Sexta. ¿Es la edición de Tusquets? La edición original de Tusquets es la negra y después sacaron ellos esta edición amarilla muy bonita con pasta dura y un prólogo de Juan Villoro. No, pues este es un libro que es el que está celebrando 30 años, ¿no? Este libro en sí no está celebrando los 30 años, lo que celebra los 30 años es ese texto que está dentro del libro, okay. Porque como les digo, son 3 textos. Ese es el que cumple los 30 años, que es El Gran Pretender. Ahí está, esa es la edición de aniversario, también la sacamos en pasta dura, que incluye el relato y muchas otras historias aledañas que tienen que ver con desde cómo lo hizo, y hubo gente que escribió acerca del Gran Pretender en su momento cuando salió, incluido el profesor Vizcaíno, aparece su reseña del libro. Me interesa mucho que me digas cuál fue la reacción del profesor Vizcaíno después de la siguiente pausa. Regresamos, estamos conversando con Luis Humberto Crosway y nos va a hablar de El Gran Pretender. Regresamos. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia. Una
Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la cultura con Pedro Cho. Sigo conversando con el maestro Luis Humberto Crosthwaite. Estamos en Rostros de la Cultura a través de PCN. Luis Humberto, tienes varios saludos aquí a través de la página del 45.2 Expresión Ciudadana. Margabella Hernández, excelente programa, dice, apoyen en vida a personas valiosas dentro de las artes, excelente programa. Rubén Obando, hagamos viral este programa. Samantha Luna, unas manitas, unas estrellitas y un corazoncito, te manda muchos saludos. Bien, ¿cómo lo sintió el profesor Vizcaíno tu libro? ¿Cómo reaccionó? Pues fue muy interesante, lo llamaba librito, porque bueno, ciertamente es un librito, porque pues digamos, pues no sé, no deben de ser más de 60 páginas. Le llamó la atención, le gustó en la reseña, pero dice también que por un lado dice, no entiende por qué digamos, porque es una historia que trata de cholos tijuanenses, no con X, sino con C. Ajá. Sí, digamos esas bandas, ¿no? Esas bandas de los años 70. Habla de ellos, entonces él como que se cuestiona por qué es necesario darles voz a ellos, ¿no? Entonces, pero finalmente dice que es un libro que anuncia a un escritor, ¿no? Y eso, pues ahí lo tengo. Esa reseña del profesor Rubén Vizcaíno la incluí en este libro, junto con otras reseñas que salieron, entrevistas que me hicieron en esa época, contrastadas con entrevistas más recientes. Una entrevista que salió en el Los Angeles Times viene también incluida ahí, ¿no? Y viene toda de cómo se creó la historia, cómo la fui inventando y cómo llegó a publicarse. Originalmente la publiqué en Diario 29, en el suplemento cultural que coordinaba Humberto Félix Berumen. ¿La publicaste completa ahí? Sí, apareció por partes. Como deben de ser las novelas, por entregas. Sí, como las novelas Dickens, antiguas. ¿no? Sí. Exacto. Sí, se presentó por partes semanales, ¿no? Y ese fue como su primer hogar, ¿no? Ese suplemento cultural. Y después ya me apoyó el escritor Juan Villoro para llevar ese mismo manuscrito al Fondo Editorial Tierra Adentro, donde se publicó originalmente hace... No, pues Juan ha sido muy generoso en sus comentarios hacia tu obra, ¿no? Sí, digamos que desde mi primer libro, yo no conocía a Juan Villoro entonces, y él tuvo, digamos, se hizo una reseña de mi primer libro, Marcela Real Juntos, lo publicó en Nexos. Entonces fue la primera vez que yo aparezco, un libro mío aparece, digamos, mencionado a nivel nacional. En Nexos. Sí, en Nexos. Y luego se publica casi por la misma época en Tierra Adentro. Se publica algunos años después, se publica en Tierra Adentro. ¿Estamos hablando de los 90s, Luis Humberto? Sí, ya estamos hablando de los 90s, y entonces ya empieza a llamar la atención ahora precisamente por el tema, ¿no? Y por la manera en que abordo el tema de los cholos, dándoles yo como su propia voz para que ellos mismos sean los que hablan y cuentan su historia. Y eso llamó mucho la atención también de la prensa en la Ciudad de México. Entonces ahí empecé a recibir otras reseñas, ¿no? Bueno, es a mí particularmente lo que más me llama la atención, la recuperación del habla de los cholos, y no digo recuperación de porque estuviera muerta, no, me refiero a que cómo eres tan respetuoso, o sea, no solamente eres un buen escritor, sino tienes bastante buen oído para poder recuperar las expresiones. Uno puede tomar una palabra, pero una expresión y desarrollarla. Voy a leer un fragmento muy breve del inicio de El Gran Pretender. Dice, el barrio es el barrio, socio, y el barrio se respeta. El que no lo respeta, hasta ahí llegó. Si es cholo, se quemó con la raza. Si no es cholo, lo madreamos macizo. El Saico no está, el Mueras no está, el Chevo no está. ¿Hay una nostalgia ahí, Luis Humberto? Hay una nostalgia y bueno, también una manera de leerlo, porque yo lo hubiera leído. El barrio es el barrio, el barrio se respeta, ¿no? Entonces, sí, lo hubieras actuado mejor. Sí, que me encanta. A mí me encanta leer en voz alta. Claro. Y yo creo que esto que heredé de ver también es que tiendo a ser histriónico, ¿no? Sí, tenía que ver con la voz de Tijuana, una voz que era una voz de mi juventud. Dice, yo nunca fui cholo, ¿no? De hecho, mi corazón, soy con corazón cholo.
Pero digamos que es la voz que se hablaba en la secundaria y en la preparatoria, es esa voz que se utilizaba, esa habla de la calle de Tijuana y que se sigue usando. ¿No? Es curiosamente. Así es. Si tú dices vato, sabes a lo que se refieren, ¿no? Algunas palabras se han ido perdiendo, ya ranfla, como que ya no lo logra ubicar. Pero yo, por ejemplo, a Carla le digo mijaina, porque es mijaina, ¿no? Esa palabra es una palabra chola, pachuca, entonces, viene desde entonces, porque los cholos son como los que siguen la tradición, ¿sí? Y bueno, yo lo utilizo. O sea, yo no le puedo decir que soy fiel a la voz de los cholos, porque tampoco es un tratado antropológico, ¿no? La idea es generar una historia, hacer ficción con voz. Entonces lo que hago es que utilizan mucho el lenguaje de los cholos, siempre de una manera contextualizada para que el lector que no conoce esa voz tan fronteriza, tan nuestra, pues de todas maneras la puede entender. Todo está como contextualizado, ¿no? Entonces los cholos viajan en su ranfla. Bueno, ranfla, o es un caballo o es un carro, ¿sí? Claro. Entonces todo está como muy, muy puesto, muy acomodado. Sobre todo lo que me interesaba hacer era tratarlos como seres humanos, sí, ¿no? Entonces eso creo que también es una parte importante del libro. O sea, se manifiestan con sus defectos y con sus bondades como personas, como sucedería con cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso de reflejar la humanidad de los personajes siempre ha sido para mí algo fundamental en lo que escribo. Y dices que hay un libro que es como un marco conceptual, el del doctor Valenzuela. Sí, claro. O sea, yo tenía, un poco antes había salido A la Brava de Manuel Valenzuela, y él sí lo trataba, él trataba estos movimientos contraculturales desde un punto de vista sociológico. Y ese libro a mí me pareció muy relevante y me sirvió. Sí, como que si me puso el mantel sobre la mesa para que yo escribiera esta historia. Sí, bueno, pero eso es un libro teórico, es un libro académico, digamos, y tú lo que haces es darle, como dices bien, darle vida a los personajes. Y ese lenguaje que también está vivo. Sí, o sea, a mí me gusta mucho leer. Hay un capítulo ahí que es el que llamo el monólogo de la China, que es la esposa del psycho, que se empieza a contar, aliviánese mi psycho, ¿no? Soy todavía tu morra, soy todavía tu jaina, y eres tú el vato más felón del barrio, ¿no? Entonces ese monólogo a mí me gusta mucho. Ese es muy bueno. Lo estoy leyendo en voz alta, ¿no? Y siempre con el lado histriónico, porque yo siento que tiene que leerse con cierta cadencia el libro, ¿no? Yo creo que desde muy joven aprendí porque yo siempre he sido lector también de poesía, ¿no? Y de poesía clásica. Perdón, Luis Humberto, tenemos que hacer una pausa. Regresamos a seguir conversando en Rostros de la Cultura con el maestro Luis Humberto Crosway. Vamos a una pausa. Gracias, producción. Que siempre no. Bueno, pero aquí en la pantalla ya nos estábamos asustados. Muy bien. Entonces seguimos platicando. Me decías que eres un lector de poesía. Siempre toda mi vida he sido lector de poesía, y sobre todo de lectura clásica de la Edad de Oro y cosas así. Entonces lo que había en esa época es un sentido del ritmo y de una cadencia importantísima, ¿no? Entonces esa cadencia musical, tan musical como literaria, yo también pues lo utilizo mucho en todo lo que escribo, ¿no? De tal manera que digamos que mis historias se puedan leer en voz alta, ¿no? Y digamos, leyéndolas de cierta manera, digamos, tengan un vigor acuático, ¿no? Como si fuera, digamos, estuviera corriendo un río, ¿no? Porque así son las palabras. Las palabras para mí tienen esa elasticidad y ese juego del silabeo, ¿no? Si la veo y si no la veo. Y si no la veo también. Sí. Entonces me encanta jugar, ¿sí? Digamos, hacer esa especie de prosa poética, pero a la vez siempre muy afincado hasta que estoy contando una historia, ¿no? Eso lo hago también en las otras historias que están incluidas en mi libro de la calle Sexta, que incluye El Gran Pretender, incluye un cuento que se llama Todos los barcos, y este texto que se llama Sabaditos en la noche, que es sobre un vato que está sentado en la Avenida Revolución, en la calle Sexta, y que simplemente está como melórico, hablando, ¿no? Háblanos un poco de Idos de la Mente, por favor.
Y Dos de la Mente también siguiendo con la misma tradición de darle la voz a los personajes. Es la historia de un par de músicos norteños que empiezan en las cantinas, tocando en las cantinas de los restaurantes y las cantinas de la zona norte. Y de repente son como bendecidos, ¿no? De repente llega la voz de Dios y Dios es un ente maravilloso que ama la música norteña y los bendice con su música. Entonces uno de ellos se vuelve compositor y como llegan las letras de Dios, pues se vuelve él muy popular. Entonces este dueto se vuelve muy famoso, ¿no? Se vuelve como muy internacional, ¿no? Y es como la vida de ellos, es digamos como una biografía apócrifa y muy fantástica de un dueto norteño. Hay referencia a José Alfredo Jiménez ahí. Por supuesto, porque José Alfredo porque este Dios que les digo que le gusta la música y que concede sus letras al corazón de los músicos para que ellos expongan las canciones, lo había hecho también con José Alfredo. Sí, claro. José Alfredo, además que José Alfredo en un momento se independiza y dice, muchas gracias, pero yo voy a seguir componiendo mis propias canciones, ¿no? Entonces este Dios... Entonces se enfoca en este otro personaje que se llama Cornelio, entonces le empieza a dar las canciones a él, ¿no? Sí. Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, pues Dios solo compone éxitos, ¿no? Él no escribe canciones secundarias. No sé, todos los discos de este grupo parecían discos de grandes éxitos. Como dice, no voy a darte una canción de relleno, dice Dios. No, Dios no hace canciones de relleno. Se comunica directamente, su canción se comunica directamente con el corazón de quien la escucha, ¿no? Entonces ese es mi Dios particular y muy cariñoso que escribí yo. ¿Alguna razón para que se llamen Ramón y Cornelio? Estás jugando ahí con los personajes, ¿no? Por supuesto, estoy jugando con el nombre de quienes fueron los Relámpagos del Norte, que era Ramón Ayala y Cornelio Reina. Ellos tenían este dueto maravilloso. Los mismos no tienen apellido y tienen su propio grupo, no se llaman los Relámpagos del Norte, se llaman los Relámpagos de Agosto. Y eso es un pequeño homenaje a Ibargüengoitia, supongo. Por supuesto, está basada la novela de Ibargüengoitia. Ellos lo explican diciendo que lo que pasa es que se les ocurrió el nombre en agosto y por eso pusieron los nombres de Relámpagos de Agosto. Que es la novela con la que ya Ibargüengoitia da por muerta la Revolución Mexicana. Vamos a hacer ahora sí, espero que sea en serio, producción, vamos a hacer una pausa, regresamos, estoy conversando con el maestro Luis Humberto Crosthwaite en Rostros de la Cultura. Y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Seguimos conversando con el maestro Luis Humberto Crosthwaite. Luis Humberto, hay algunos saludos del público. Cruz Maribel Luna Lagunas te manda saludos. Lino Chavarría, muchas felicidades por la entrevista con este gran invitado, el querido y admirado Luis Humberto Crosthwaite, te dice Lino Chavarría. Y me preguntan también, ¿dónde se pueden conseguir tus libros, Luis Humberto? ¿Están en librerías? ¿Cómo se piden? Yo tomé una decisión precisamente en 2020 de separarme de Tusquets, separar mis libros de Tusquets y decidí, bueno, ¿qué voy a hacer con estos libros? Entonces decidí simplemente liberarlos para el público en general. Es una decisión curiosa porque los escritores no solemos hacer ese tipo de cosas, pero yo sí quiero. A mí me importa mucho más ganar lectores que ganar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esos libros... La mayoría de mis libros están en una página de Facebook que se llama Libros de Luis Humberto Crosthwaite. Libros de Luis Humberto Crosthwaite y la gente, como se dice ahora, los puede bajar de manera gratuita. Se pueden bajar como Facebook. Ahí están Idos de la Mente, ahí está El Gran Pretender, no la de aniversario, pero está la primera edición. Está Marcela y Rey del Fin Juntos, están todos mis libros, Tijuana, Crimen y Olvido, que fue uno de mis libros, mis novelas más recientes, están ahí. La gente puede entrar y en PDF los baja. Llama la atención el título de uno de tus libros que se llama No quiero escribir. No quiero escribir, no quiero. No quiero escribir, no quiero. Ajá. ¿Por qué razón? Pues ¿a poco no es un gran título para un libro? Es muy atractivo, sí. Es muy atractivo, ¿no? Hay un texto ahí, había un momento en mi vida muy joven en que yo simplemente quería renunciar a la escritura. ¿Saben qué? No quiero escribir, pero me siento como forzado a hacerlo, ¿no? Pues es un libro, a mí me parece que en muchos sentidos humorístico, ¿no? Yo creo que es una cosa también que caracteriza lo que yo escribo, es el humor. Y en ese momento pues me pareció que era un reflejo también de que el escritor
en el título se estuviera quejando de la escritura, ¿no? Sí. Entonces el no querer escribir, ¿no? Pero no se trataba de tirar, no la toalla, en este caso la pluma. Ni la toalla ni la pluma, no, simplemente era, digamos, un guiño al lector. Planes para el futuro, Luis Humberto. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos? Siempre se está trabajando en proyectos, ¿no? Siempre estoy trabajando, siempre estoy escribiendo. Bueno, tengo mis talleres en donde, digamos, doy clases de escritura. Tengo un taller ahora, precisamente todos los sábados. Es un taller que no tiene inicio, no tiene fin, es como el Aleph, digo yo. Entonces, es un taller continuante de creación literaria enfocada en cuento. Estoy terminando en estas fechas un libro de cuentos, espero verlo publicado pues para el año que entra. Y siempre estoy entrando y saliendo de proyectos, ¿no? O sea, soy Mr. Proyecto. Uh-huh. Entonces, me encanta hablar no solo sobre mi escritura, me encanta hablar sobre la escritura en general, e invitar a la gente de cualquier edad que empiece a escribir historias, ¿no? Es una manera de mostrar lo que uno trae adentro, no sacarlo, ¿no? Y es una manera también de compartir nuestras propias ideas y sentimientos con el mundo. ¿Dónde se llevan a cabo estos talleres y qué horario tienen? ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Mi taller de los sábados es un taller en línea, es cuestión de escribirme y yo les doy la información. Ahí lo que la gente hace, los participantes, son participantes ahí de hace mucho tiempo, presentan sus textos y luego se hace una especie de mesa redonda y los comentamos. Y comentamos pues, los atributos, las bondades y los problemas del texto, ¿no? Siempre buscando la manera de enfocar la historia para que esté bien hecha. Sí. Entonces es una cosa que yo he estado realizando también como tallerista durante muchos años y bueno, la cosa es que si uno tiene cierta experiencia, ¿por qué no compartirla con la gente, ¿no? Y eso es algo que me encanta hacer. Claro. ¿Puedes darnos tu correo electrónico, por favor? A ver si producción nos hace el favor de anotarlo para el público. Bueno, la forma más fácil de ubicarme es a través de Facebook. A través de Facebook. Sí, ustedes, Luis Humberto Crosthwaite, y ahí me encuentran y por ahí me escriben. Muy bien. ¿Y es permanente los sábados? Permanente los sábados, mientras haya Luis Humberto, habrá taller de Luis Humberto. Luis Humberto, hablando, digamos, viendo tu obra en conjunto y, como dicen, viéndolo en perspectiva, cuando tú empiezas a publicar y empiezas a hablar con este lenguaje para mucha gente en el centro del país, ahí está el testimonio de Villoro, el propio vizcaíno, por lo que me dices, se sorprende un poco. ¿Sentías que estabas inaugurando una literatura del norte? No, para nada. Eso a mí no me gusta revolver como geografía con literatura, ¿no? Pero entiendo, hay académicos que lo hacen y lo hacen muy bien, en donde dicen, pues hay una literatura de la frontera y una literatura del norte, cosas así. Sí. Eso realmente no tiene nada que ver conmigo. Claro. Yo preferiría decir que soy escritor de la mesa de Tijuana, ¿no? Y que me ubiquen ahí. No. Lo que yo tengo en particular, y esto me costó un trabajo asimilar a través del tiempo, es que yo tengo una manera de escribir que es muy distinta incluso para los escritores mexicanos en general. No estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, pero sí es muy distinta la forma en que yo armo frases, la forma en que yo armo oraciones, ¿no? Esto que te digo, que mi forma de escribir tiene mucho que ver con prosa poética. Sí. Eso como que se me aparta me aparta como en mi propio grupo, el grupo de uno, como escritor. Pero digamos que mi forma de escribir tiene una línea. O sea, mi primer gran inspiración literaria fue el escritor José Agustín, ¿no? Y ¿cómo nos marcó, verdad? Sí, a todo lo sigue marcando, creo yo. Sí. ¿Con cuánto? Con De Perfil empezamos. Yo empecé con un libro de cuentos que se llama ¿Cuál es la onda? Sí, y luego pasé a La tumba, ¿no? Y luego, por supuesto, De Perfil, Final en Lagunas está haciendo tarde, ¿no? Y esos libros fueron fundamentales, digamos, para ir creando mi propio estilo. Luis Humberto, ha sido un gran gusto tenerte en el estudio de Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Luis Humberto. Personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho.